Buen día, compañeros. Vamos a compartir el día de hoy esta clase de Primera Cámara 30, teoría sobre la escalera maravillosa. Y ese tema nos llama a reflexionar sobre nuestro nivel del ser, para que continuemos en ese análisis y en ese descubrir del lugar donde nos encontramos dentro de todo este proceso de regeneración. En niveles inferiores, como recordamos, están los estados de conciencia del sueño profundo, como Eicasia, y un poco más arriba el de Piscis. Podríamos decir que pertenecemos a ese estado de conciencia de Piscis, en las que nuestra vida se mueve con un ritmo mecánico repetitivo, imitando todas las costumbres de la sociedad y de nuestro entorno. Sin embargo, estamos llamados, participando de estos estudios de la gnosis, a encontrar ese nivel específico del ser en el cual estamos gravitando constantemente, ya que repetimos ciertos errores con frecuencia. Y cada quien debe analizar y descubrir su estado de conciencia. Y ya hemos recibido múltiples herramientas, múltiples técnicas para poder encontrar nuestro estado de conciencia. Por ejemplo, una de ellas es la clave de sol. Tratar de practicar esta clave, y sobre todo acompañada con el trabajo retrospectivo, nos llevaría a evidenciar aquello que de repente nos negamos a reconocer. Un estado de conciencia que no ha cambiado desde que iniciamos estos estudios. Porque hay que considerar que tenemos un yo fariseo y tenemos yoes del orgullo místico que se han ido formando y fortaleciendo con el paso del tiempo, sobre todo cuando tenemos nosotros buenas costumbres y hemos heredado algunos valores positivos de nuestro entorno familiar. Por ello es sumamente importante que estemos confrontándonos siempre y volviendo al cero radical, es decir, tratando constantemente de empezar de nuevo para revalorizar lo que hemos aprendido y ponerlo en práctica. Entrar a la vía vertical es lo que nos corresponde como aspirantes a la gnosis. Sin embargo, no es nada fácil, debido a que tenemos mucha resistencia. Como recordaremos, la resistencia es doble, es externa y es interna. Y sobre todo con esa resistencia interna es con la que más debemos trabajar. Y esta nos imposibilita la experiencia, por ejemplo, del Samadhi que vimos en la clase anterior. También nos imposibilita ver nuestro verdadero estado de conciencia. Y vamos a ver un video en la que esperamos que podamos diferenciar esos niveles del ser que se van a expresar en el comportamiento de las personas. Vamos, Jesús, apresúrate. ¿Por qué, padre? Porque hay que ganar turno para el sacrificio. El libro dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Y acércate más para oír que para dar el sacrificio de los necios. Es en verdad sorprendente escuchar esa observación. Y viniendo de un niño. No tanto por ser un niño como por ser Galileo. La voluntad del Señor nos hizo Galileos y le damos las gracias por ello. Además, no existe fundamento para tu sorpresa. ¿Que no? Sois tan estultos los Galileos que venís todos los años a recibir palizas. No escarmentáis. En cambio vosotros sois bienvenidos en nuestra tierra. ¿En Galilea? ¿Quién quiere ir a Galilea? ¿A quién provocas? ¿A un anciano y a un niño?
El débil si provoca, necio es, mas el fuerte si provoca, necio y cobarde. ¿Quién te ha enseñado a hablar con sabiduría, niño? Mi padre. ¿Yo? No, no puede ser. Es imposible. Dinos quién te ha enseñado. Toda sabiduría está en las escrituras. Desenrollad vuestros libros y leedlos. No los gastéis solo por fuera manoseándolos. Este niño nos insulta. La verdad solo hiera al culpable. La luz del sol ciega al que ha permanecido en tinieblas. Acostumbrad vuestros ojos a la claridad. Seguid el consejo de Jesús. Leed las escrituras. Y no volváis a convertir la casa de Dios en campo de riña. Como acabamos de ver, este es un pequeño fragmento de una película sobre Jesús de niño, donde Jesús confronta a las personas y a las costumbres que se tienen dentro del templo. Sobre todo en esta manifestación de, a pesar de tener acceso a la sabiduría, acceso a un templo de luz, no se realiza el trabajo interior y por lo tanto todos estos elementos que se nos brindan solamente sirven para adornarnos, porque sus valores están expresando un muy bajo nivel del ser, que deberíamos empezar por confrontar. ¿Será que nuestro caso es el de aquellos que, llevando los libros, practican principios mecánicos con sus semejantes? ¿O estaremos en la posición de Juan Bautista, ese niño que sale en defensa de Jesús, haciendo referencia a que se debe estudiar y practicar la enseñanza para hacer luz en las tinieblas? Pues tenemos aquí varios niveles del ser que están representados por estos personajes y que más adelante veremos cómo en ese proceso del despertar va manifestando cada nivel del ser esa sabiduría que ha logrado obtener bajo los trabajos interiores de meditación. ¿Qué se entiende por camino vertical? Es evidente que vertical es el camino de los rebeldes inteligentes. Cuando uno trabaja sobre sí mismo, cuando no se identifica con todos los problemas de la vida, de hecho, va por la senda vertical. Y hacia eso debiéramos nosotros dirigirnos, a estar atentos para poder vivir el presente y actuar de acuerdo a la conciencia. Sin embargo, ¿ese será nuestro estado de conciencia permanente? ¿Habremos experimentado alguna vez un momento de atención? Y si fuera así, si ya lo hemos experimentado, ¿hemos podido mantener ese estado en forma constante? Y esto nos llama a reflexionar sobre qué significa ser un rebelde, o aquel que va en contra de esas normas establecidas por nuestro entorno, por nuestra sociedad. ¿Cómo podríamos nosotros mantenernos firmes en este camino sin caer ante la presión que ejercen nuestros familiares y nuestros compañeros cercanos, debido a que están inmersos en las distracciones? Pues un primer paso de rebeldía sería que nosotros podamos establecer una autodisciplina en nuestro trabajo interno. Que nadie nos quite nuestras horas de meditación, que nadie interrumpa nuestro trabajo de retrospección o de introspección. Y que todas esas experiencias que vivimos acompañados de nuestro prójimo en el gimnasio psicológico sean útiles para nuestro autoconocimiento. Sin embargo, la mayoría nos dejamos envolver por este estado de hipnosis en el que vive la humanidad. Habría que anteponer siempre lo que hemos aprendido en estos estudios. Y recordemos siempre de que la única forma de ir escalando los niveles superiores del ser es con la muerte mística. Y si vamos cambiando hábitos y vamos quitándole fuerza al ego, pues tendremos todas las posibilidades de cambiar de nivel del ser y poder recién evidenciar
donde nos encontrábamos. Cuando ya no sentimos apego por esos intereses materiales que antes nos movían, cuando ya no nos afectan estas crisis económicas que se viven o estas crisis sociales, sino que vemos todo a través de nuestro propio proceso de autodescubrimiento, eso implica que esta persona está logrando cierta madurez psicológica y que por lo tanto ya no se deja arrastrar por el mundo y sus distracciones. Estamos llamados a ser unos rebeldes, pero rebeldes contra las costumbres y hábitos de nuestro propio ego, rebeldes contra nuestra propia mecanicidad. ¿Qué es lo que estamos buscando? Vivenciar las grandes realidades de los mundos superiores sin haber despertado es marchar por el camino del error. El despertar de la conciencia origina el desarrollo del sentido espacial y permite la experimentación de eso que es lo real. Como mencionábamos, es difícil para nosotros separar lo que es un conocimiento teórico de lo que es tomar conciencia de las cosas, porque nosotros realmente no tenemos esa capacidad desarrollada. Podemos percibir y mantener en nuestra memoria ciertas verdades que hemos podido estudiar o investigar. Sin embargo, debemos pasar a tomar conciencia de todo ello, tomar conciencia de cada una de las clases que hemos recibido en la gnosis, tomar conciencia de esos yoes que hemos descubierto en nuestra retrospección. Porque si no tomamos conciencia de todo este conocimiento, pues nunca cambiaremos de nivel del ser. Llegar a dianoia implicaría esta toma de conciencia permanente de todo lo que nos rodea y de nuestro interior. Tomar conciencia implica estados de meditación profunda, el dominio de nuestra mente y emociones. No podríamos nosotros tomar conciencia de las cosas si es que no hemos pasado por ese proceso de integración de los tres cerebros y de esa tranquilidad y paz que otorga la meditación. Por eso veíamos que el samadhi es una necesidad para nosotros, porque al irnos relacionando con esos estados de paz y tranquilidad, con la experiencia de nuestro ser, es la única forma en la que nosotros realmente podríamos vivir en un mundo de 7 dimensiones. Y no solamente percibir esas 3 dimensiones bajo las cuales están dominados nuestros sentidos físicos. Por ello es sumamente importante que logremos nosotros tranquilidad interior. Y eso solo se puede lograr si en la vida diaria estamos constantemente entrenándonos para mantener esa tranquilidad y relajación. Vamos a ver otro fragmento de esta película en la que vamos a apreciar cómo el niño Jesús en esta alegoría a su vida, a su infancia, pues confronta a la supuesta sabiduría de los maestros del templo. Y vamos a poder evidenciar cómo, a pesar de pertenecer a un templo y tener un supuesto grado de sacerdote o maestro, podemos estar en la completa ignorancia dentro de ese estado de conciencia de pistis, de las buenas costumbres, de las buenas personas, pero que no han llegado a interiorizar ninguna realidad de las verdades sagradas. La determinación de cuál es la virtud suprema es de importancia suma para nuestra acción de conducir a nuestro pueblo hacia ella. Es claro que todas las virtudes son importantes. Guardar la tradición, el conocimiento de la Torá, la observancia de los mandamientos de la Escritura, la sabiduría, la justicia, la prudencia. ¿Quién eres tú? Responde tú antes. Está bien que alguien le pregunte al hijo quién es
en la casa de su padre? Echad al intruso. No, vamos a divertirnos un poco. Si esta es la casa de tu padre, debe ser un señor muy rico y poderoso. Así es. Y esta casa no es digna de él. Piensas que es pobre este magnífico edificio de altos techos. A la casa del hombre, Dios le ha puesto por techo todo el cielo. ¿Os parece mucho lo que dais a Dios? ¿Y os parece poco lo que recibís de Él? ¿Y quién te ha enseñado todo esto? Aquel de quien emana toda sabiduría. Mi Padre. ¿Quién será tu padre? ¿Por qué no traes a tu padre para discutir con nosotros? Si hablé mal, ¿por qué no me corregís? Y si bien, ¿por qué os burláis? Nos reímos de tu extravío. El generoso, si puede, pone al extraviado en el buen camino. En cambio, el que no puede porque está extraviado a su vez, se burla de él. La burla es la careta de la incapacidad y de la impotencia. ¿Por qué nadie se burla del poderoso en su presencia? La burla es cruel porque es cobarde. No os burléis. Gracias te doy por tu alabanza. El que reconoce el mérito lo comparte. ¿Por qué hacer más pequeño el tuyo reconociéndolo en secreto? Lo que has dicho al oído de tu compañero en hebraico, pudiste decirlo en voz alta y en correcto arameo. Es mejor el habla llana si es clara que el lenguaje culto si es confuso. ¿Qué fue lo que dijiste? Le dijo, habla bien este niño. Eso mismo dije. ¿Cómo adivinaste? Porque no pudiste oírlo. ¿Dónde aprendiste, niño? Responded vosotros que sois sabios. ¿No es vuestra misión instruir al pueblo? Sí. Instruidme. Yo soy del pueblo. Con humildad os pido que me dejéis escuchar vuestras discusiones. Para aprender. El atributo más alto que Dios ha dado al hombre es la sabiduría. Y el hombre sabio es el prudente. Así, la suprema virtud es la prudencia. La suprema virtud es el valor. Nunca se ha dicho que el valor sea una virtud. ¿Qué es lo contrario de la virtud? El pecado, el vicio. ¿Y lo contrario del valor? La cobardía, el miedo. Pues ved que el vicio y la cobardía van siempre juntos. El cobarde miente, mas el valeroso dice verdad. El cobarde es hipócrita, el valeroso es sincero. El cobarde es adulador, el valeroso alaba, pero si es preciso, también censura. El cobarde no se conmueve por la injusticia, antes la comete. Mas el valeroso defiende a las víctimas de la injusticia. ¿Es cierto esto? Cierto. Cierto. Decidme, ¿qué virtud existe sin la lucha, el esfuerzo, la paciencia, la resistencia al dolor y a la fatiga? Es decir, ¿qué virtud existe sin el valor? En cambio, la cobardía es madre de todos los vicios. El miedo al trabajo engendra la ociosidad y la pereza, y el miedo a la temperancia empuja al hombre a la ebriedad y a la gula. Las malas acciones se cometen por miedo a la pobreza, por miedo al dolor, por miedo al trabajo, por miedo al ser despojados de las dignidades y de los altos puestos, por miedo a perder el oro, por miedo a no tener el falso respeto y la sumisión de las gentes. El vicio y el pecado no son sino miedo,
miedo y cobardía. Dinos, niño, ¿tú opinas que el valor es la virtud suprema? Así es, ¿Y el miedo engendra todos los vicios? así es. Entonces el temor de Dios, por el hecho de ser temor, debe engendrar vicios. ¿Cómo explicas tú eso? Los mandamientos de Dios ordenan hacer el bien o el mal. El bien, naturalmente. El que hace el bien obedece a Dios, Sí, y el que hace el mal desobedece a Dios. cierto. ¿Y quién debe temer? ¿El que obedece o el que desobedece? El que desobedece, claro. Entonces, el temor a Dios es el temor de desobedecer a Dios, es decir, de hacer el mal. El valor es fuerza, el miedo es flaqueza. Recordad a los profetas, todos han sido diferentes entre sí, solo una virtud común los iguala, el valor. Moisés, Josué, Isaías, David, Salomón, Elías, ¿han sido o no han sido hombres valientes? Notamos que hay una total ceguera, una incapacidad para ver el inicio del camino hacia un cambio profundo en nuestro nivel del ser. Esta representación del niño Jesús nos muestra cómo el primer agregado con el que necesitamos trabajar, que es a la vez una emoción inferior que se ha engrandecido con tantas y tantas existencias, que es el miedo, es la primera prueba a la que seremos sometidos cuando estemos por cambiar nuestro nivel del ser e ingresar en este proceso de las iniciaciones menores. Ya habíamos visto este tema anteriormente y el miedo es el guardián del umbral, ese guardián del plano astral que debemos pasar para tener acceso justamente a esa cuarta dimensión y poder evidenciar el fondo o lo principal de todas las cosas que existen en este mundo físico, que vendría a ser el alma de las cosas o la parte etérica. Así que si no afrontamos nosotros nuestros miedos, no podremos pasar esta primera etapa de preparación para llegar a las iniciaciones menores. Y es por ello que veremos en la siguiente clase las 4 pruebas. Y estos misterios menores que ya vimos anteriormente, que van a evocar todo el proceso de la vida, pasión y muerte del Maestro Jesús, realmente indican un cambio en el nivel del ser de ese aspirante a un discípulo. Y nosotros estaríamos llamados de pasar de aspirantes a estudiantes y de estudiantes a discípulos. Estudiantes de aquellos hábitos que fortalecen al miedo, que no nos dejan pasar las 4 pruebas que pertenecen a los elementos y que van a generar en ese discípulo esas 4 virtudes que se requieren para poder iniciarse en este camino de tipo superior. ¿Cuál es realmente nuestro actual estado de conciencia? No solo no lo sabemos, sino además ni siquiera sabemos que no sabemos. Y no sabemos porque no conocemos, ni queremos conocer. Ha llegado la hora de las grandes reflexiones y el por qué. Y esto nos recuerda que siempre debemos preguntarnos por qué hacemos algo. ¿Cuál es realmente el interés que nos motiva a realizar alguna acción? Estar autocuestionándonos constantemente para descubrir cuál es el fondo, de dónde surge este efecto, cuál es su causa. Descubrir al ego es nuestra misión y cuanto más descubrimos lo que somos, pues más inconformes nos encontramos debido a que el yo se opone o el orgullo se opone a este descubrimiento. Pero si llevamos a meditación ese descubrimiento, notaremos que la conciencia es la que se alegra al haberlo descubierto.
El ego, por lo contrario, siempre estará quejándose, justificándose o renegando porque se ha descubierto ante los demás y ante sí mismos algún defecto. Tengamos en cuenta que descubrir nuestro actual estado de conciencia es un paso muy importante para salir de la inercia. Y es justamente por eso que estamos siempre tomando en cuenta este tema de los niveles del ser dentro de esta escalera maravillosa. Y esta escalera maravillosa nos hace recordar al sueño que tuvo Jacob, en la que se le mostró pues una serie de pasos o escalones hacia el cielo desde este mundo terrenal, en la que pudo ver los diferentes seres que habitaban o usaban esta escalera. Así que por encima de este estado de conciencia mecánico encontraremos a una persona que se autocuestiona, que siempre sabe por qué y para qué hace las cosas. Encontraremos a otra persona que está constantemente en la práctica y dominio de sus tres cerebros. Encontraremos a otro que ya domina estados de meditación y silencio mental. Y de esta forma irá escalando y escalando esos niveles del ser aquel que ha demostrado una iniciativa individual por descubrirse a sí mismo. Y esta iniciativa individual de estarse autocuestionando, investigando su naturaleza y sobre todo llevándola a estados de meditación, implica que está dentro de esa ley que dice: quien quiera subir debe primero bajar. Es decir, debe primero conocerse a sí mismo para tener acceso a esa transformación que permita que ingrese a mundos superiores. Y si no hay muerte, no hay nacimiento y por lo tanto no hay transformación. Así que esta iniciativa individual nos llevaría a la transformación de impresiones, nos llevaría a que la conciencia nos brinde la atención consciente para la investigación y de que no fortalezcamos al yo sintiéndonos culpables cada vez que se ha demostrado uno de nuestros defectos en la convivencia, sino que llevándolo a una meditación, esto nos pueda servir como un impulso para por fin poder trabajar sobre algún yo. De lo contrario, siempre estaremos inmersos en ese autoengaño que el ego pretende imponernos, a pesar de tener acceso a esta sabiduría y a esta información que nos brinda la gnosis. Ese autoengaño que nos esclaviza y que genera en nosotros entropía, desorden, confusión. Ese mismo autoengaño que no nos deja tranquilizar la mente para entrar en meditación. Por esa entropía que nos envuelve en la mente, en las emociones y hasta en nuestro propio cuerpo físico. Porque el evitar nuestra transformación, el dejar de trabajar sobre sí mismos, nos lleva a que los valores se deterioren y tengamos enfermedades. Estas enfermedades que son manifestación también de la ley de entropía. Así que si alguien sufre de estrés o si alguien se encuentra pues en un estado de angustia o está en un estado depresivo o tiene algún padecimiento físico, obviamente está inmerso en el autoengaño del ego, porque no lo deja ver que detrás de esa enfermedad hay una causa, que es el ego y que es nuestro actual estado de conciencia. Todo este proceso que estamos pasando en todas estas clases nos están ayudando para no quedarnos estancados en esa nivelación, inmersos en la entropía, sino que podamos rebelarnos contra sí mismos, contra toda esa fuerza que el ego nos ha robado a lo largo de esta existencia. Preparémonos entonces para ingresar a una nueva etapa en la que con sinceridad podamos confrontar lo que somos en un estado de meditación. En cuanto a nuestra práctica, hoy veremos el mantra I-O, que es el mantra de la Madre Divina, que mediante su energía, la energía del Espíritu Santo, logra plasmar en la naturaleza toda la creación
Y así como lo hace fuera, también lo puede hacer dentro de nosotros. Puede ayudarnos a descubrir nuestro nivel de conciencia, el estado en que nos encontramos y de esta manera empezar nuestro trabajo en esa escalera maravillosa que necesitamos transitar para salir de este mundo del sueño de la conciencia. Relajamos nuestro cuerpo físico, inhalamos profundamente y al exhalar soltamos el cuerpo físico. Y vamos a aplicar la técnica de los enanitos para poder lograr una relajación plena. Vamos a imaginar a estos pequeños duendecillos juguetones en todos los músculos de nuestro cuerpo. Al inhalar los vamos a ver en movimiento. Al retener el aire vamos a ver cómo todos se paralizan. Y al exhalar vamos a verlos rodar hacia lo profundo de la tierra, dejando completamente relajados nuestros músculos. Y vamos a repetir este ejercicio parte por parte de nuestro cuerpo y propiciando que nuestras energías se encaucen en forma positiva para renovar las células y mejorar el funcionamiento de nuestro cuerpo físico. Aplicamos ahora la clave de sol. Observamos sin identificarnos nuestro mundo interno. Nos ubicamos en este momento para predisponernos a la práctica. Y aprovechamos esta tranquilidad para orar a nuestro ser. Ahora pasaremos a transmutar nuestra energía creadora con los pranayamas. Inhalamos Ham. Nos detenemos. Vamos a concentrarnos en nuestro corazón y en nuestro entrecejo y mantralizaremos I-O. Inhalamos
Aplicaremos el koan. ¿Quién recita el nombre del Buda? ¿Quién recita el nombre del Buda? ¿Quién recita el nombre del Buda? Agradecemos a nuestro ser por su ayuda. Inhalamos.
Inhalamos profundamente. Ahora pasaremos a realizar la runa Nod. Suplicaremos al Señor Anubis y sus 42 jueces de la ley que nos auxilie para poder verificar cuál es nuestro estado actual de conciencia. Acompañaremos los movimientos de nuestros brazos, al igual que una balanza, con los mantras Na, Ne, Ni, No, Nu. Posición de runa Nod. Empezamos. Na, Ne, Ni, No, Na, Ne, Ni, No, No, Na, Ne, Ni, No, No. Cruzamos los brazos sobre el pecho, agradecemos a los señores de la ley, al venerable señor Anubis y a nuestro Kaum interior por su ayuda. Cerramos nuestra práctica con la runa Sig. Paz inverencial.